Buenas tardes a todos los que esta tarde nos están acompañando del otro lado, a través de Zoom, a través de Facebook, a través de Instagram. Les agradecemos que estén junto a nosotros. Hoy vamos a tener la visita en este mes de la mujer, que estamos acompañando a distintas acciones que realizan muchísimos organismos. Desde nuestro organismo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hemos pensado en invitar a dos profesionales que nos ayuden precisamente a reflexionar en torno a cómo construyen la igualdad de género niñas, niños y adolescentes, cómo construyen su identidad de género, cómo contribuimos desde la formación, desde los aprendizajes que los chicos tienen en sus familias o que tienen en las organizaciones sociales o en las escuelas, cómo contribuimos a que nuestra sociedad sea una sociedad más igualitaria, a que podamos realmente mirarnos unos a otros con igual respeto, respetando nuestra dignidad. La Convención Internacional de los Derechos del Niño precisamente sostiene su mirada en la igualdad, en el principio de no discriminación, en el principio del interés superior, pero este interés superior también debe ser mirado con perspectiva de género. Y en la profundización de todos estos temas queremos invitar, y hemos invitado hoy a dos profesionales, dos personas que están dedicadas al tema, y hemos creído conveniente. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado el convite de la Defensoría. Nuestra Defensoría es un organismo de garantía de acceso a los derechos, es un organismo de control, pero además, para ser un organismo de garantía y un organismo de control, hemos decidido desarrollar muchísimas acciones que les permitan a las familias, a los docentes, a las comunidades, a las organizaciones, tener herramientas concretas para poder desarrollar su tarea desde una perspectiva de derechos. Entonces hoy vamos a cruzar perspectiva de derechos, perspectiva de género, tratando de construir generaciones más igualitarias, ¿no? Porque yo siempre suelo decir que el patriarcado, es cierto que se ejerce el poder sobre las mujeres, pero este mismo esquema, este mismo modelo de poder de uno sobre otro, se ejerce desde los adultos hacia los niños. Es decir, el patriarcado es además un paradigma adultocéntrico. Y en eso de ser un paradigma adultocéntrico también hace que nuestras niñas, niños y adolescentes no puedan ser escuchados, no puedan ser tratados como sujeto de derecho jurídico, social, político, como ciudadanos protagonistas. Entonces, bueno, de esto queremos conversar hoy con ustedes, que nos ayuden a nosotros, a la Defensoría y a todos los que nos acompañan, nos ayuden a la comprensión de estos conceptos y nos den herramientas para que podamos construir igualdad. Yo la voy a presentar primero a Silvia. Silvia Aguirre es licenciada en Psicología. Ella es especialista en educación y terapia sexual. Es docente universitaria, es docente de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y es doctoranda en estudios de género. Así que hoy, Silvia, vas a poder sacarnos todas las dudas a nosotros y a los que están acompañándolos. Además, van a poder hacer sus preguntas, ¿no? Ojalá que sí. Y luego está también acompañándonos el doctor Marcos Ordóñez. Él es médico especialista en medicina general y familiar, es magíster en salud sexual y reproductiva, es miembro del equipo formador en ESI de la UPC. Bueno,
presentados, perdonen que los presente leyendo, pero ya veo que me equivoco, entonces eso es mejor. Les voy a contar a todos cuál va a ser la dinámica. Vamos a comenzar con algunos disparadores, con Silvia y Marcos. Ellos tienen ya una dinámica propia para interrelacionarse. Nos está acompañando también detrás de cámara la licenciada Silvana Pisitelli, que es nuestra coordinadora del área de promoción y prevención, y ella va a ir receptando todas las preguntas y luego vamos a transmitírselas a Silvia y a Marcos. Dicho esto, yo les decía antes de comenzar a ustedes cuál es nuestra preocupación. Sí. La violencia hoy ocupa, diríamos, el lugar prioritario en la agenda social y también en la agenda en relación a niñas, niños y adolescentes. La violencia de género, que de alguna manera, como les digo, ocupa este espacio tan prioritario y tan preocupante, deja a veces invisibilizada la situación de niñas, niños y adolescentes. Obviamente que las niñeces y las adolescencias aprenden sus modelos a partir también de las relaciones y los vínculos familiares, los vínculos en sus centros de vida. Y estas relaciones están teñidas de paradigmas. El paradigma patriarcal tiñe todas las relaciones y las convierte en relaciones de mucha desigualdad. Sí. Desigualdad de poder que se traduce en desigualdad también en desigualdad de género, pero también desigualdad con niñas, niños y adolescentes, y esto queda invisibilizado. Entonces, bueno, yo primero voy a preguntarle a Silvia, como para empezar, si es posible cambiar estas construcciones sociales, estas perspectivas que tenemos socialmente, y de qué modo todo esto contribuye a la construcción de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes. Sí, es posible y además es indispensable, es urgente, es urgente. El género en sí es esta construcción que hace cada sociedad de qué es lo femenino, qué es lo masculino, y si solamente hay en esa sociedad femenino y masculino. El sexo tiene esto una correlación con el sexo en este sistema heteropatriarcal, ¿no es cierto? Decimos hay solamente dos sexos, varones y mujeres. Los varones tienen que ser masculinos y las mujeres tienen que ser femeninas, ¿no? Esa correlación que a su vez tiene una jerarquía. Varón es más que mujer y masculino es más que femenino. Esta construcción, que es absolutamente mentirosa, porque no es cierto que haya solamente varones y mujeres, no es cierto que haya solamente masculino y femenino, hay un montón de gamas intermedias, en todo caso son dos posibilidades, pero hay un montón más, ¿no es cierto? Porque sabemos que también hay personas, por ejemplo, intersexuales, ¿no? Que vos decís, bueno, es un varón, es una mujer, ¿qué es? Y dentro del género también hay muchísima variedad. Lo que ha hecho el sistema es decirnos no, hay solamente varones, hay solamente mujeres, y el género, esa construcción social de lo que esa sociedad espera de varones y mujeres, es solamente masculino y femenino. Esa cosa así tan oprimente, tan regulada, que hace que los nacidos con un pene tengan que ser de determinada manera y las nacidas con una vulva tengan que ser de determinada otra, tiene que ser cambiado. Tiene que ser cambiado porque este sistema en el que estamos y que nos dice que las cosas son así y no pueden ser de otra manera, lo único que genera es injusticia, desigualdades, violencia, sufrimientos, opresiones. Entonces, una de las causas de tanta violencia es vivir en este sistema que es mentiroso, que no es cierto, que obliga a los varones a ser violentos para ser considerados varones, que obliga a las mujeres a ser dependientes para poder sentirse plenas, que obliga a las mujeres a tener que tener una pareja, a tener que tener hijos, sin
sin siquiera preguntarle a esa mujer específicamente qué es lo que quiere de su vida, ¿no? Pero espera, el sistema oprime, el sistema demanda que los varones sean así fuertes, protectores y todo lo demás, y a las mujeres esto otro. Eso en sí mismo genera toda una serie de malestares. Todos esos malestares se transforman en violencia, o hacia una misma o hacia el afuera, pero termina siendo violento. Por eso tan importante que se cambie esto. Y Marcos, en esa misma línea que está diciendo Silvia, contanos un poquito cómo a vos te parece que esto incide en los procesos de socialización y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Bueno, los procesos de socialización en este sistema ordenado de esta manera tan binaria y demás, delimita de manera muy marcada cómo debe ser el varón y cómo debe ser la mujer, ¿no? De una manera, de una estructura tan rígida que termina generando obviamente muchísimo malestar. Pero si atendemos cómo desde que nace, desde que un niño o una niña llega a este mundo, vemos que los mandatos caen inmediatamente, ¿no? Es más, hoy en día con los métodos de diagnóstico, cuando ya tenemos la certeza de que va a ser un niño o una niña, ya se empiezan a pensar, uno empieza a imaginar en ese niño por venir cómo va a ser en base a esa certeza diagnóstica que ya un médico dijo a través de una ecografía, va a ser un niño o va a ser una niña. Y en el caso de que sea un varón, ya se generarán expectativas particulares en torno a este niño. Se idealizará cómo quiero que sea ese varón a futuro. Y esa idealización viene atada justamente a lo que se propone culturalmente como un ideal de lo masculino. Y ahí es donde aparece el estereotipo, es decir, esas condiciones, esas características del ser varón que lo van a poner en un lugar de privilegio precisamente, ¿no? Por eso el varón es que tiene que ser fuerte, agresivo, decidido, dominante, sexualmente activo, proveedor, etcétera. Todas esas características que nos marca, que nos delimita de alguna manera los estereotipos y que empiezan a consolidarse muy tempranamente, Amelio. Fíjate, si atendemos cómo son los procesos de crianza, vemos que en el caso de los varones particularmente, porque me interesan particularmente el desarrollo de la masculinidad. Un niño llega a este mundo, le ponemos el osito celeste, como corresponde, y este celeste viene atado a un conjunto de posibilidades lúdicas, ¿no? Y a un conjunto de características de la educación que justamente van a ir moldeando ese varón que queremos que sea, ¿no? Y atendamos unas cuestiones que parecen sumamente inocentes. Por ejemplo, los juguetes. En este niño va a venir un set genérico de juguetes que van a ser camioncitos, armas, herramientas, etcétera. Y esto que parece algo hasta natural, que lo hacemos casi de manera refleja, va marcando desde muy tempranamente algo que en el futuro se va a traducir incluso en nada más ni nada menos que la desigualdad en el mundo del trabajo, ¿no? Porque los niños tempranamente son alejados de todo aquello que tenga que ver con lo doméstico, con el afecto y con el cuidado, ¿no? No entra en el mundo del celeste muñecos, muñecas, elementos domésticos, cocinita, emocionalidad, etcétera. Emocionalidad, ¿no? Podemos entender, digo, cómo el proceso tan tempranamente empieza a moldear ese varón ajeno a todo aquello que tenga que ver, vuelvo a repetir, al afecto, al cuidado y lo doméstico, y cómo se traduce posteriormente en una de las grandes inequidades que vemos en el mundo adulto, que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de las tareas dentro de un hogar, ¿no? Que es por ahí la violencia más naturalizada. Y está marcada a fuego, vuelvo a repetir, desde que tiene uso de razón este niño y entra a este mundo lúdico claramente marcado que le va diciendo cómo tiene que ser, qué le corresponde y qué no le corresponde. Muy bien, muy interesante, porque digamos hay toda una memoria colectiva que las sociedades tienen con respecto a qué tiene que hacer y cómo debemos responder, ¿no? Y cómo los seres humanos, y vos que trabajás mucho con docentes, sobre todo en el campo de la ESI, bueno, vamos como determinando y sin querer, desde el poder que tenemos los adultos cuando le enseñamos a niños, niñas y adolescentes, vamos transmitiendo esos esquemas y esos... Pero es la división sexual del trabajo ya la que se instala desde allí, ¿no? Claramente. Bien, y estas desigualdades de género, ¿cómo podríamos nosotros vencer estos mandatos de género, Silvia?
¿O cómo podríamos contribuir, digamos, concretamente, porque a vencerlos, si bien... Sí, hay que rebelarse. Indiscutiblemente que sí, hay que rebelarse. Lo que pasa es que rebelarse tiene un costo, pero la libertad tiene un precio, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces hay que poder hacerlo y saber que, particularmente las mujeres, que es el grupo con el que yo más trabajo, así como Marcos trabaja más con el tema de masculinidades, yo trabajo más y justamente con este grupo de mujeres, que son las que se rebelan a los mandatos de género. Hay un grupo de mujeres que es cada vez más numeroso, que se revela eso y dice, no, yo no tengo ganas de ser madre, yo no tengo ganas de ocuparme de las tareas reproductivas, yo no tengo ganas, ¿no? Y lo van haciendo. Y dentro de este grupo hay mujeres que muchas de ellas llegan a vivir solas, a desarrollarse profesionalmente, pero como elección, ¿no? No como, se quedó soltera, porque no, por más de rebelarse. Y en este sentido yo apuesto mucho a este grupo de mujeres que están dispuestas a terminar con esos mandatos de género. Sabemos que las mujeres que aceptan los mandatos de género tienen montones de inconvenientes, grandes, importantes, entre otras cosas enfermedades físicas concretas, como la fibromialgia. No digo la fibromialgia es solo de las mujeres que no se rebelan a los mandatos, pero se encuentra en un porcentaje muy importante en ese grupo de mujeres que obedecen los mandatos de género. Desobedecer los mandatos para las mujeres es una cuestión de salud, es una cuestión de vida, es una cuestión de posibilidad. Enseñarles a las niñas desde muy chiquititas que no acepten violencia de nadie, pero violencia no solo que no te peguen, no solo no pegues, sino que puedan incorporar lo que es la idea del buen trato entre todas las personas y de ellas con ellas mismas. Porque también este sistema de género lo que ha hecho en las mujeres es hacernos creer que somos menos, que somos inferiores, que necesitamos de otros para estar bien, que necesitamos de una pareja, porque si no, no estamos realizadas. Es decir, partir siendo mujer en esta sociedad, así marcada como está, es una situación de inferioridad en ese sentido, y en lo que se refiere al amor propio, ¿no? En lo que se refiere a esta mirada que tengo de mí misma. Entonces, es fundamental, y esto es cambiar los mandatos de género. Esto, lo que decías en relación al tema de la violencia, a mí me parece central. Estamos en un mundo que se vuelve cada vez más violento, con cosas cada vez más terribles, con una forma de vincularnos los unos con los otros que es realmente inhumana. Yo pensaba, mientras que estabas hablando, bueno, que no se trata de cambiar el patriarcado por un matriarcado, ¿no? No, no. Porque me parece que eso también es como construimos, y digo, me súper interesa, pues, yo me ocupo de estas mujeres, sí. Y recién Marcos decía, yo me ocupo de las masculinidades, Sí. que es un tema que me parece que es muy potente, sobre todo en vistas a lo que al desafío que tenemos con la violencia de género hoy. Pero digo, me parecía esto, que cómo hacemos para construir, no cambiar un modelo diciendo, bueno, salimos del patriarcado y lo reemplazamos. Entonces, ¿cómo hacemos para construir estos mandatos de igualdad humana? Sí. ¿No? Sí. Indiscutiblemente que el punto de partida tiene que ser el reconocernos sujetos de derechos, todos, todas, todes, ¿no? Para todos, para todas las personas. Esto tiene que ser así. Y cambiar un sistema de opresión por otro de opresión no tiene ningún sentido. Por uno jerárquico, donde más allá de si tiene pene o si tiene vulva, el que manda da lo mismo. No es eso lo que estamos buscando. Lo que buscamos es un mundo más igualitario para todas las personas. Seguro que sí. Y Marcos, con respecto a esto que decíamos hace un momento de construir nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Y vos sos un especialista en este tema. Contanos un poquito qué es lo que a vos te parece que cómo se construyen estas nuevas modelos. Sí, tenemos que pensar seriamente en empezar a construir
nuevas masculinidades. Pero ojo con el título, nuevas masculinidades, porque las nuevas pueden ser peor que las anteriores, ¿no? Tenemos que apostamos a nuevas masculinidades, obviamente tendríamos que usar el término de masculinidades igualitarias, como que hacia eso tendríamos que apuntar, ¿no? Existen, de todos modos, un abanico de posibilidades de lo masculino. Uno siempre se referencia a ese modelo de masculinidad tradicional, el clásico macho alfa, machista en sus comentarios, misógino, homofóbico, como corresponde para ese modelo, ¿no? Pero es un modelo tramposo porque es muy fácil diferenciarse de ese modelo y de alguna manera seguir sosteniendo las desigualdades en la práctica, que es algo que vemos hoy en día muy habitualmente. Muchos varones que se distancian de ese modelo, yo no tengo nada que ver con esos tipos, yo no soy esa clase de machista, pero que sin embargo en lo que es la vivencia cotidiana, el trato interpersonal y sobre todo en las relaciones de poder, siguen ejerciendo las mismas características de aquel machismo. Es decir, es una masculinidad que se ha adaptado a este nuevo tiempo, que ha adoptado algunas formas más políticamente correctas, pero que sigue sosteniendo las asimetrías, las desigualdades. Por eso cuando hablamos de nuevas masculinidades, no hablamos de un varón que porque ahora se pinta una uña es un nuevo varón, o porque acompaña a su hijo, a sus hijas, a sus hijas en sus actividades, haya cambiado la lógica de poder. Requiere una discusión y una mirada crítica muy profunda y una deconstrucción verdadera, porque guarda también con el deconstruido, que también es un cartelito que muchas veces esconde justamente un modelo que por detrás sigue sosteniendo las mismas desigualdades. O sea, tenemos que apostar a nuevas masculinidades igualitarias, que se despoje de sus históricos privilegios, que deje de lado toda figura o acción relacionada a la violencia, ¿no? Y pensar las violencias en todos los terrenos, ¿no? No miremos solamente mirando el iceberg de Amnesty, las de arriba, porque de ahí es fácil diferenciarse, ¿no? Es decir, si miramos ahí los femicidios, las violaciones, no, yo no tengo nada que ver, pero miremos el iceberg para abajo, donde aparecen las sutiles, y es muy probable que andemos por ahí, si nos empezamos a revisar las conductas. ¿Cómo creen ustedes, los dos, que desde una mirada, desde una perspectiva de derechos, se puede contribuir desde las familias? ¿Qué herramientas les parecen a ustedes que podrían ustedes sugerirles a las familias, a los papás, a las mamás, que a veces son papás y mamás jóvenes, sí. Lo vemos nosotros en nuestras salas cunas o en los maternales, y que a veces no tienen suficientes herramientas o sienten que no tienen suficientes herramientas para acompañar a sus hijos. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta, a mí me gustaría, muchos papás sobre todo, frente a digamos, saliendo de esta mirada binaria, sí, ¿no? Les cuesta muchísimo acompañar cuando un niño, una niña dice, yo no me siento que soy, una niña dice, yo no me siento que soy niña, un niño dice, yo no me siento que soy niño, o cuando comienzan a desarrollar su vida sexual y entonces dicen, no, yo no quiero ser heterosexual, yo me siento que soy homosexual o bisexual. Entonces los papás que vienen con todos estos mandatos, o los propios docentes en las escuelas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué herramientas, de qué modo les parecen a ustedes que se puede acompañar la vida de las niñas, niños, adolescentes, las niñas? Nosotros tenemos un espacio de acompañamiento, sobre todo de los adolescentes, de escucha, ¿no? Y vemos también los conflictos que los propios chicos viven en el transitar de su adolescencia. Entonces me gustaría que ustedes, como profesionales, así libremente, fuera de mis preguntas, nos cuenten con qué herramientas les parecen, qué recomendaciones les darían ustedes a los papás, a las mamás, a los docentes, a las y los docentes que se ven día a día frente a estas situaciones y que por los prejuicios que los adultos tenemos, por los mandatos que traemos, por cómo hemos sido formados, porque todos nosotros profesionalmente hemos sido formados desde otro lugar,
¿Cómo podemos ayudar Bien, tomo la primera Dale, parte. dale. Y Sí, después, sí, dale. bueno, en esto referido a qué hacer, qué cambios producir dentro de la familia, se pueden hacer montones de cosas, se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo quisiera por allí marcar como algunas que me parece que tienen una capacidad, una potencia distinta del resto, ¿no? ¿Cómo se reparten las tareas en una familia? Es crucial. ¿Cómo se reparten las tareas reproductivas, las tareas del hogar? Sabemos que las mujeres trabajamos 4 horas más o 5 que los varones en tareas reproductivas, todos los días. Esa diferencia hay que modificarla, sí o sí, porque si no, no hay posibilidad de igualdad ninguna. Cuando no hay igualdad, lo que sabemos que se genera es malestar y es violencia. Y son problemas de relaciones. Porque no es que las mujeres lo acepten totalmente y menos en este momento. Genera eso toda una serie de dificultades en los vínculos, de peleas, de conflictos, que por supuesto los chicos y las chicas están presenciando, ¿no? Y ven ese tironeo. Entonces, una de las cosas centrales es que estas tareas reproductivas estén repartidas de una manera equitativa, que no se consideren propias de las mujeres, sino que son tareas de adultos que hay que hacer, de las cuales hay que ocuparse, que puede ser un varón, que puede ser una mujer, pero eso centralmente hay que revisarlo y repartirlo de otro modo. Y la segunda cosa que me parece como fundamental es las manifestaciones de buen trato permanente. El poder escuchar, el poder atender a lo que la otra persona está diciendo, le está pasando, ese espacio de escucha y atención me parece que son fundamentales para que esa familia funcione de una manera más amorosa, porque lo que estamos haciendo con todo esto, lo que estamos viendo con este sistema en el que estamos, que se va agudizando, es que las conductas amorosas tienden a perderse. Las conductas del cuidado cálido, de este cuidado cuidadoso que dicen, ¿no? Algunos profesionales por allí. Eso es lo que se pierde y eso es lo que hay que revertir. Digamos, que todo ese maltrato... por supuesto que no es una cosa sencilla, hay que ver de dónde viene también. Digo que una de las razones que sí o sí generan maltrato es esto de esta repartición así tan brutalmente desigual en una familia. No solo eso, pero ese como un elemento importante. Bueno, entonces hay que tender a esto, digamos. Salir de ahí y tender a que haya cada vez más en la familia conductas amorosas, de cuidado, de escucha, de contención y de saber que este es el lugar privilegiado para que niños y niñas empiecen a aprender conductas solidarias, conductas que puedan ser repetidas luego con sus compañeritos, compañeritas, con sus amiguitos, amiguitas, ¿no? Y que este es el lugar de donde sale todo eso. Me parece que hay que tenerlo como muy presente. Yo creo que el tema de la pandemia también ha sido muy brutal en este sentido, porque ha generado muchísima tensión, pero bueno, en la medida en la que vamos saliendo, en que vamos teniendo algunas soluciones, esperemos que el futuro sea mejor en este sentido. Nosotros hemos medido el impacto de las percepciones y me parece muy interesante esto que vos estás diciendo, porque digamos los chicos han sido fuertemente impactados en lo emocional a través de todos estos meses y han modificado sus hábitos, han modificado sus costumbres, han manifestado, a veces no la han manifestado suficientemente, la angustia, sus miedos, sus temores, ¿no? Y me parece que esto que vos acabas de marcar, que es la escucha activa, ¿no? Esto es un principio de la convención, además, poder escuchar, atender activamente y ponernos en el lugar de lo que este niño está sintiendo, esta niña está sintiendo. Marcos. Yo lo voy a plantear más a nivel macro. Nosotros tenemos una herramienta maravillosa que es la educación sexual integral, la 26.150, que es una ley nacional, ¿no?
Creo que esta ley brinda una oportunidad maravillosa, amplía el marco de posibilidades para niños, niñas y adolescentes. Y yo vengo proponiendo hace un tiempo la idea de que pensemos la educación sexual integral también para el mundo adulto, ¿no? Porque ahí estamos en un desfasaje, ¿no? Entre lo que el niño recibe en la escuela, toda la información, el conocimiento de sus derechos y demás, y digamos la contraparte en la familia, donde muchas veces hay un desconocimiento de todo eso. Entonces hay como que igualar en algún punto. Me parece que habría que pensar alguna estrategia de poder llegar con la educación sexual también a la familia y al mundo adulto, porque, insisto, es en ese espacio donde se encuentran las mayores resistencias y donde se siguen reproduciendo estos modelos que vemos que después se transforman en desigualdades y en violencias. Entonces, los ejes de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que nos hablan de incorporar la perspectiva de género, de incorporar las temáticas de la diversidad, del cuidado del cuerpo y de la salud, del educarnos en el cuidado y el afecto y demás, creo que nos marcan y nos dan una guía central para abordar todas estas temáticas que estamos planteando como problemáticas. Si pudiera llegar al mundo adulto todos esos contenidos, creo que se podría allanar un poco el camino, porque en relación a la segunda pregunta que hacías, Amelia, si la familia pudiera tener el acceso a la información con respecto a qué es identidad de género, qué es orientación sexual, sacar del terreno de lo patológico las orientaciones y las identidades que salen de este binarismo en que nos hemos educado, si podemos comprender que hay un universo por fuera de eso que nos han enseñado y que es absolutamente natural y que acompaña a la humanidad desde el origen de sus tiempos, creo que nos podríamos relajar un poco con estas cosas y me parece que como padres, madres, como familia, podríamos brindarles la contención y el apoyo y poder a nuestros niños, niñas y adolescentes brindarles todas las posibilidades, todos los derechos y que ellos, ellas no sean, no vivencien en el interior familiar lo que justamente eso de lo que estamos tratando de erradicar, que es la vivencia de la violencia. Vos sabés que acabas de plantear una cosa muy interesante que, digo, a veces se plantea el mundo de la escuela y el mundo de la familia como dos mundos muy fragmentados, ¿no? Entonces, me parece que una cosa fundamental que vos acabas de plantear es de qué modo también la escuela, al desarrollar, digamos, la ESI, integra la vida de las familias, integra los estereotipos que las familias tienen, cómo los va ayudando a las familias también a modificar. Y también nos dejaste pensando de qué modo nosotros como institución también podemos contribuir a la formación de los adultos, ¿no? Porque una de nuestras mayores preocupaciones hoy tiene que ver precisamente con situaciones muy graves como son el abuso, el maltrato infantil. Cuando estabas hablando de cómo los malestares terminan en violencia, ¿no? Casi todo el mundo se hace a la idea de la violencia física solamente, pero digo, la definición del maltrato infantil es una definición mucho más amplia, que incluye precisamente la violencia psicológica, que incluye también la desatención hacia niños, niñas y adolescentes, y nosotros vemos mucho cómo tras la violencia de género los chicos quedan en situaciones de desprotección en muchas ocasiones, ¿no? Entonces me parece que esta reflexión que ustedes están haciendo es muy oportuna también para que podamos plantear precisamente ese desafío, que la escuela de alguna manera plantee la educación no solamente como la transmisión de contenidos, sino también como lo que significa en transmisión de experiencias de buen trato, de experiencias de respeto igualitario de los unos por los otros, de respeto por la diversidad, ¿no? Que a veces nosotros también vemos mucho el bullying y lo que pasa con nuestros adolescentes. Y en educación sexual me interesaba mucho volver sobre el tema de los adolescentes, Marcos, y en la construcción y también desde tu experiencia, Silvia, con los adolescentes.
acompañamos los adolescentes, ¿no? En ese tránsito, en esa ebullición que viven la adolescencia, ¿no? Progresivamente. Que es un momento particular también, porque una cosa fue cuando nosotros fuimos adolescentes y otra es la realidad de los padres hoy y los padres, las madres con hijos, hijas, adolescentes, ¿no? Donde hay una serie de cuestiones que realmente hacen como más complicado todo lo que tiene que ver con la tecnología, el acceso a la tecnología que tienen los chicos, las chicas. Les proporciona un nivel de conocimiento, de acceso a elementos que en otros momentos no los contábamos. Entonces por allí no había tanta brecha en lo que podíamos encontrar afuera y lo que teníamos con nuestros padres y las madres. Hoy la brecha es enorme. Entonces me parece que más que nunca los padres, las madres tienen que estar cerca, no para prohibir, porque la no es prohibición, un problema de punición. No, la prohibición, sino para ver justamente de qué se trata ese mundo que están viviendo, cuáles son las inquietudes, cuáles son los miedos que tienen, porque la adolescencia tiene mucho de miedo, en realidad como la vida de todos, pero, los seres humanos tenemos miedo siempre. Siempre tenemos miedo, pero hay momentos como donde esto se intensifica un poquito, sí, claro. ¿no? Y me parece que ese es un momento como de muchísima incertidumbre. Entonces, el acompañamiento cercano, el preguntar qué es lo que están viendo, qué es lo que se comenta sobre esto, contame un poco, porque yo estuve con mis amigas, yo como madre estuve con mis amigas y me decían que las hijas ¿no? ven tales contenidos y yo quería saber si también a vos te parece o si alguna vez tuviste algún acceso, que podemos hablar sobre esto, si te quedaron preguntas, ¿no? Por allí también me parece que el hecho de reconocer la propia ignorancia y el propio temor ayuda y decir, mira, yo esto no te lo sé decir, no te lo sé contestar, vamos a buscar a alguien que sepa del tema, vamos y preguntamos y nos enteramos las dos o los dos, ¿no? Juntos, me parece que eso también es muy valioso, como salirse de ese lugar de omnipotencia que de ninguna manera es cierto y que lo único que genera es distancia entre las personas. Mientras más horizontal, me parece que mejor vamos a poder acceder a estos chicos y estas chicas. Ellos ya vienen con otro esquema en la cabeza. Nosotros teníamos la jerarquía esa así totalmente grabada a fuego, donde lo que decía el padre o el abuelo era palabra santa. Hoy esto ya no es así. Hay mucha duda sobre lo que dicen los padres y las madres, hay también mucha descalificación. Entonces, el poder acercarse desde esta situación de, bueno, hablemos, charlemos, a ver qué sabes vos que yo no sé. Desde esta incertidumbre desde la incertidumbre, así es. Y desde esta no saber, ¿no? Sí, y lejos de las prohibiciones. Gracias, Silvia. La adolescencia sabemos que es un punto de inflexión, ¿no? Y particularmente en relación a la temática que estamos hablando, es el momento del ciclo vital donde se consolidan en la acción los mandatos, ¿no? Particularmente, digo, en los varones es donde va a tener que dar cuenta ante los demás que efectivamente es un varón hecho y derecho, ¿no? Lo cual significa que, porque la masculinidad tiene esa cosa extraña de que debe ser revalidada permanentemente, pero ¿ante quién? Ante los pares, fundamentalmente, ¿no? Claro. Ante los pares. Y es en la donde la esencia, justamente por ser además por el momento vital de cambios hormonales que llega a la pubertad, el desarrollo y demás, donde aparece el terreno de la sexualidad y es en la etapa de la vida donde vamos a tener los primeros encuentros sexuales, seguramente, ¿no? O por lo menos es lo más habitual. El tema es qué modelos se van a reproducir en esa sexualidad, porque en el terreno de la intimidad, en lo sexual, es donde se cierra coherentemente todo el círculo de la violencia. Y como plantea Silvia, nosotros venimos, por una cuestión generacional, de una etapa donde de estas cosas no se hablaba. Nosotros entramos al terreno de la sexualidad con una ignorancia, ¿no?, absoluta, ¿no? Y cada uno, todos somos sobrevivientes de nuestros inicios porque nos fue como nos fue y como pudimos. Como pudimos, aprendimos o no. Hoy en día, con esto de las nuevas tecnologías y el acceso a Internet, que ya no tenés que ir a una computadora, la tenés en el celular, podemos acceder a todos los contenidos con tan solo un touch, ¿no? Y hoy en día tenemos esto, una adolescencia que ante la ausencia de la familia en estas temáticas y la escuela que está a medias con el tema de la educación sexual integral, lo que hoy en día funciona como
educador o educadora sexual es la tecnología, ¿no? Es ahí donde uno recaba toda la información. Y en esto vuelvo a repetir que tiene que ver con este momento de la vida donde uno se acerca o va a iniciarse en el terreno de la sexualidad. Cuando uno quiere saber de qué se trata, va a ver dónde lo hacen, ¿no? Y naturalmente vamos a caer en los formatos como la pornografía, ¿no? Ahora, como planteaba Silvia también, que no es cuestión de prohibir, pero sí es cuestión de poder hablar sobre estas cosas, ¿no? Porque la pornografía lo que hace es justamente reproducir de manera magnificada una serie de conductas, una especie de guión, de libreto sexual que termina siendo un reproductor de violencias en ese terreno y que se naturaliza, ¿no? Donde el varón es posesivo, agresivo, donde la sexualidad está para su placer y nada más, donde la mujer es un objeto maltratable. Y a la mujer le deja el modelo el otro, el de la sumisión, el de que tiene que estar para darle placer al hombre, donde su placer queda en un segundo plano. Todo esto que lo sabemos muy bien, que en el mundo adulto se traduce en las mayores problemáticas en el terreno de la intimidad y que genera muchísimos conflictos entre las parejas. Ahora veamos cómo hay un modelo cultural que se aleja de la familia, y no digo que la familia, porque también la familia estuvo ausente en ese terreno, ni siquiera por mala fe, simplemente porque nuestras familias también vienen del desconocimiento absoluto, pero pasamos del oscurantismo en estos temas a que está todo accesible, ¿no? Pero siguen predominando ciertos formatos, sobre todo en los medios de comunicación, en la pornografía, por dar un ejemplo, pero lo vemos en cualquier otro formato de los medios, se sigue reproduciendo el modelo y esta asimetría en todos los terrenos, y ni que hablar en el terreno de la sexualidad. Que no por hablar mucho significa que va a ser igualitario y no por que el tema, digamos, pierda los tabúes lo oculto, propios, claro. Quiere decir que perdemos el paradigma. Por eso ¿no? lo importante es, como bien plantea Silvia, esto del diálogo y reconocernos ignorantes como adultos, no salir del modelo adultocéntrico que somos los dueños del saber. No, a veces, y en estas cosas no sabemos porque venimos de una ausencia de conocimiento. En nuestra formación no estaba la educación sexual. Reconozcamos que tenemos déficit en eso, averigüemos, seamos curiosos y nos pongamos, al igual que... Por eso yo creo que la educación sexual en ese sentido está bueno porque iguala, porque nos pone adultos y niños en el mismo lugar, de tener que saber sobre estas cosas. Y hay que hacer ese ejercicio. Nosotros tenemos un programa de navegación segura y vemos obviamente esto que ustedes acaban de mencionar, que es la incidencia que tiene hoy la tecnología en la vida de los chicos, ¿no? Y cómo esa tecnología que en algunos casos, digamos, les sirve para tener muchísima información también, termina sometiéndolos a situaciones muy complicadas, muy complejas, ¿no? Sí. Los casos de sexting, los casos de ciberbullying, los casos de grooming, o los engaños, digamos, que terminan tristemente, han terminado en situaciones hasta de pérdida de la vida, o de que los chicos entran en situaciones de depresión, en situaciones que a veces el adulto no sabe por qué está pasando este chico o esta chica, ¿no? Entonces me parece que esta mirada tan integral que ustedes están planteando del tema de la sexualidad, del tema de género, me parece que es una excelente contribución a que perdamos esta cosa de la genitalidad, porque también la educación sexual tuvo su etapa centrada exclusivamente en la información de genitalidad, ¿no? Y cómo tenemos que abrir la cabeza a todos estos conceptos con los cuales comenzamos esta charla, que hay conceptos sociales, que hay representaciones, que hay memoria colectiva, que todos nosotros vamos incorporando. Le vamos a decir a la gente que nos está acompañando que nos vayan haciendo llegar las preguntas y bueno, y Marcos y Silvia van a irnos contestando. No sé si ya, Silvana, tenemos preguntas por parte del público. Sí, buenas tardes. ¿Me habilita el micrófono? Bueno, habilitamos el micrófono a Silvana para que pueda hacerles las preguntas a Silvia y Marcos. Bueno, buenas tardes. Antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles a las personas que nos están viendo que van a recibir un certificado, que lo pueden solicitar por correo. Ya hemos escrito en los comentarios por Zoom, por Facebook, la página y la dirección de correo a la cual hay que solicitarlo.
que es dnnapromocionyprevención@gmail.com hasta el día viernes de la semana próxima. Bueno, recibimos una variedad de consultas. En principio, ¿cómo se acompañan las infancias y adolescencias trans? Y la misma persona consulta, ¿qué rompen el mandato de género y la norma binaria? ¿Cómo? La segunda es, ¿qué rompen el mandato de género y la norma binaria? Bien. No, bueno, es tu tema. No. Bueno, cuando hablamos del acompañamiento de las infancias trans, no hay tampoco nada demasiado para decir, ¿no? En el sentido que el acompañamiento de las infancias trans es como el acompañamiento de cualquier infancia. Tenemos que sacarle el carácter de cosa exótica o extraña. Primero porque es parte de la humanidad realmente existente, vuelvo a repetir, como dije antes, que existió desde el origen de la humanidad. Digamos, la experiencia trans no es algo de esta época que salió en estos tiempos como un fenómeno nuevo, ¿no? Digamos, hay relatos en la mitología, en la historia, que podemos encontrar estas vivencias en todas las culturas, en todos los tiempos y en todos los continentes, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, por un lado. Entonces, de lo que se trata es simplemente de reconocer esa variedad de posibilidades en cuanto a la identidad de género, la orientación sexual y demás, y que podamos incorporarla de una manera absolutamente natural, que no pase a ser un problema, sino que simplemente un niño, una niña, un niñe con una experiencia distinta de ese binario en que nos enseñaron que teóricamente deben estar ubicados o como niños o como niñas. Después no hay mucho más, porque lo que sí es que a esa niñez trans va a haber que acompañarla, y en esto sí amerita quizás un esfuerzo distinto, en protegerla en un mundo que no está a la altura de esas vivencias, en un mundo que todavía no reconoce sus derechos por más que incluso estén plasmados en una ley, ¿no? Sabemos que desde la ley hasta el desarrollo, hay un camino largo. La ley es muy importante, ¿no? Tener una ley de identidad de género es algo fantástico que tengamos en nuestro país, que reconoce y otorga derechos a las personas trans, ¿no? Que han sido históricamente relegadas y marginadas de cualquier tipo de derechos, ¿no? Pero bueno, la cultura social todavía no está a la altura de esa ley, y hoy en día todavía hay que estar dando explicaciones en todas las instituciones, en las escuelas, en los clubes y demás con respecto a las identidades de estas niñeces. Obviamente que es un desafío para la familia. Digo, en lo que es la crianza en sí, no varía de la crianza de cualquier otra niñez, ¿no? Pero sí, probablemente la familia se va a tener que hacer de herramientas para poder defender los derechos de esta niñez en un mundo que sigue siendo sumamente agresivo para estas existencias. Aceptar la diversidad, ¿no? Aceptar la diversidad. Lo que le agregaría a eso, por experiencias de consultorio, ¿no? Es esto de sacar cualquier tipo de culpa. ¿Qué hice yo para que mi hijo o mi hija, qué hice mal? Es que no estuve, es que... No, esto no tiene nada que ver con eso. Nadie sabe por qué alguien es heterosexual, es homosexual, es bisexual. Nadie sabe por qué alguien es cisexual o transexual. No tiene que ver. Son posibilidades. Nada más que posibilidades. No hay enfermedad en esto. No hay ningún tipo de condena en esto. Lo único que hay que hacer es adaptar la sociedad a que sea para todas las personas iguales. Porque no estamos hablando de alguien desviado que sale a matar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que simplemente aman a personas de su mismo sexo o de ambos sexos o lo que sea, o personas que sienten que su cuerpo no corresponde con su vivencia íntima. Es solamente eso, ¿no? Entonces no hay en esto ningún tipo de enfermedad, de patología, ni nadie tiene la responsabilidad o porque lo concibió en el día 29 de febrero, entonces no, ni en el año bisiesto, no hay una cosa como esta. Eso me parece porque vienen tanto los padres y las madres a preguntar, pero ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice? ¿Cómo? Sí, algunos padres, me parece muy adecuada tu observación, porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada a buscar culpables. Sí, ¿no? claro. Entonces, de todas las cosas estamos buscando a ver quién tiene la culpa. Claro, sí, sí, ¿no? sí. Y me parece que la aceptación de la diversidad
Es una mirada que exige una actitud absolutamente distinta. Los dos han puesto un énfasis en dos cosas que me parecen centrales. Esto forma parte de la naturaleza humana, Sí. primera cosa, y por lo tanto en esto nos hace iguales como humanos, Sí. pero a su vez diversos en los sentimientos, en las emociones, particulares, diría Sí, yo, ¿no? sí. No, y es bueno aclarar porque a veces se piensa que este avance de los derechos tiene que ver o con un sector que lucha por esos derechos o por cierta línea política. Esto tiene bases sumamente científicas, ¿no? Es decir, Absolutamente. ya desde el año 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de cualquier clasificación que la ponga en el terreno de la enfermedad. Y lo mismo está pasando con las vivencias trans, ¿no? El DSM, que es la Biblia de la psiquiatría norteamericana, ya está sacando la clasificación de los trans de la vivencia trans del terreno de la patología. La clasificación internacional de las enfermedades de la OMS también la ha retirado. Por lo tanto, también tiene que ver con una mirada crítica de la ciencia con respecto a posiciones que tuvo en otra época. Y hoy se sabe, vuelvo a repetir, que es parte de la humanidad realmente existente, que no hay nada que determine o que condicione en la educación lo que ese niño va a sentir, lo que le va a gustar o cómo se va a identificar, que ese es un proceso absolutamente singular en el que no podemos incidir de ninguna manera, ni para prevenirlo ni para buscarlo. Es decir, es un proceso que está al margen de estos procesos educativos y eso está bueno saberlo por esto mismo, de que la familia siempre piensa que algo la mamá dice, uy, lo tuve mucho conmigo, lo criamos entre mujeres, sí, o viceversa, ese tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. El niño, la niña, la niñe va a ser lo que va a ser independientemente de nosotros. Muchas gracias. ¿Otras preguntas, Silvana? ¿El infante puede definir su identidad de género o es una construcción que con el tiempo lo define? Que es un poco lo que venías diciendo. Uh-huh. La identidad de género no es algo que esté cerrado, no es algo que venga, se va construyendo, se puede ir modificando, de modo tal que dependerá de las personas cómo esto se va a manifestar. Pero lo que importa es esto, no es algo que viene cerrado, ¿no? Y que ya está. En algún momento inclusive las teorías psicológicas lo decían así, bueno, hasta los 5 años, hasta los 8 años, y una vez que ya se cerró, no hay cambio después. No, no es así. No es así de ninguna manera. Ni la identidad de género ni la identidad sexual son construcciones cerradas, pueden modificarse y hay personas, yo he atendido pacientes que a los 60 años empezaron a hacer la transición, ¿no? Entonces, esto puede ser en cualquier momento de la vida. ¿Cómo se vinculan el abuso sexual con las desigualdades? Es que el abuso sexual es el producto de la desigualdad, del dominio, de la opresión sobre la otra persona. No es una cuestión básicamente de placer sexual, sino un ejercicio del dominio, de la opresión, de el te hago algo porque puedo, porque tengo poder sobre vos y no me interesa lo que sientas. Soy yo que ejerzo el poder. Lo digo en masculino porque sabemos que la mayor parte son varones, ¿no es cierto? No solo, pero la mayor parte son varones. Entonces es justamente esa, la relación es absolutamente directa, ¿no? Pero tengamos en cuenta este contenido, sobre todo en lo que se refiere al tema de las violaciones, que muchos y muchas piensan en, sí, por el placer, porque no sé qué, porque no aguantaba más. No tiene nada que ver con eso. Es un ejercicio de poder, de dominio y de opresión sobre incluso otra persona. Eso queda claro también cuando, por ejemplo, se violentan y se lesionan niños, niñas para lesionar a la pareja, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto sí, que en los sí. últimos tiempos ha tenido algunos casos muy tristes al respecto, ¿no? Esto habla a las claras de que se trata de cómo ejercito el poder. Sí,
¿no? Y como muestro Sí, que tengo el poder, sí. dañando al otro. Ujú. Sí. Gracias. No. ¿Por qué tardan tanto las mujeres en darse cuenta que están siendo maltratadas? Porque nos maltrataron siempre. Porque ¿cómo hacemos para saber que eso es maltrato si en casa desde chiquita, por ser mujer y no levantar la mesa, me retaban? Pero a mi hermano no. Una desigualdad aprendida. Una desigualdad aprendida, ¿no? Por todas estas violencias que dicen por allí, hasta de baja intensidad, ¿no? Cotidianas. Entonces, esto está tan naturalizado en el mundo femenino y en las subjetividades feminizadas que se toma de esta manera. Además, porque toda la formación que tenemos, y yo cuando hablo de esto me enojo. No te enojas. No, pero es que me enojo porque me parece como tan terrible y que trae tanto sufrimiento, ¿no? Tanto dolor. Toda la idea del amor en la mujer lo que nos hace es que tengamos que soportar malos tratos porque si lo querés, bueno, pero es hombre, ¿viste? Y como bien o mal, así somos, Así ¿viste? somos, Pero igual te tal quiere, cual. pero igual te quiere, te ¿no? quiere. Igual te quiere. Más allá de que a lo mejor no llega a la violencia física, pero sí ese desprecio, esa descalificación constante, ¿no? Esta cosa de todo lo que haces es como algo disminuido. Todas esas son formas absolutamente naturalizadas de maltrato. Entonces, a veces es más fácil darse cuenta cuando hay una violencia física, pero a esa violencia física la preparó toda una serie de años de personas, de interacciones, que fueron haciendo que esto no pareciera que fuera tan malo. Y con esa idea del amor romántico tenemos el broche de oro, porque, bueno, nosotras somos las que estamos para los otros, nosotras somos las que nos tenemos que relegar, no puede ser que una mujer piense primero en ella, ¿no es cierto? Y toda esta cuestión hace que sea como muy difícil darse cuenta, percibir, dejar de creer de que va a cambiar, ¿no? Que esto es lo propio del círculo de la violencia, lo propio. Aumenta la tensión, viene la descarga y después viene de nuevo el ciclo del enamoramiento. Entonces, a veces se percibe la violencia, pero se cree que no va a volver a ocurrir. Pero viene de toda esa formación. Por eso es tan importante lo que pase en el hogar, lo que pase en la familia, lo que pase en el colegio en relación al trato. Cómo se da el trato con los niños y las niñas. ¿Cómo se configura la igualdad de género dentro de una institución verticalista? ¿Es posible respetando la cadena de mando? Gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta, esa es compleja. Porque además nuestro público es diverso y realmente las instituciones a veces, incluso las instituciones educativas, Marcos, vos que trabajás mucho con las instituciones educativas. Claro, vienen del mismo modelo. Porque venimos de un modelo de la modernidad, ¿viste? Bien. No, la estructura vertical obviamente vuelve más complejo, pero también hay que, digamos, porque hay cuestiones que parece que se solucionaran cambiando las piezas. Bueno, hay un hombre en el mando, pongamos una mujer. Claro, pero muchas veces esa mujer también puede reproducir el mismo modelo. Digamos, también hay una cuestión, si no estamos genitalizando la cuestión y no generando una discusión de fondo con respecto a la igualdad, es qué concepción de igualdad, qué concepción de distribución del poder se va a establecer en las instituciones para poder llegar a unas instituciones más igualitarias, más democráticas, ¿no? Es complejo porque implica revisar el origen de las instituciones, ¿no? Pero me parece que de alguna manera al menos se está planteando la temática, lo que ya es un avance. Ahora, modificarlo no creo que vaya a ser muy fácil, ¿no? Digo, implica que vengan nuevas generaciones de funcionarios, de dirigentes y demás, que vengan con una perspectiva de género incorporada. Si no, va a ser muy difícil. No es voluntarismo solo, sino hay una cuestión de formación en esta perspectiva para después poder plasmarlo en la práctica. Vuelvo a repetir, porque no es solamente cambiar las fichas nada más.
No, una cuestión. Hay trabajos, sobre todo por allí en el área privada, en este momento. Nosotros hemos estado trabajando en empresas para llevar esta perspectiva de género, de inclusión, de aceptación de la diversidad y de incorporación de la diversidad, ¿no? Se vienen haciendo algunas cosas, algunos trabajos muy buenos. Hay algunas empresas que están comprometidas con esta temática, empresas por allí multinacionales, y también algunas nacionales. Y entonces estas son formas, pero sí tiene que ser como un proceso, como dice Marcos, en el cual todas las personas estén comprometidas, porque vamos a suponer que viene, no sé, la gerenta de recursos humanos y trae toda esta concepción de equidad de género, de inclusión y demás, pero resulta que el gerente de finanzas no, y entonces ella quiere hacer toda una formación y el gerente de finanzas dice no te doy plata, ¿no? O sea, tiene que ser todo el grupo el que esté con esta idea, ¿no? Y con esta idea de cambio, digamos, para generar ¿qué? Porque además, una de las cosas importantes en esto es que las empresas que lo han hecho, o las instituciones que lo han hecho, porque no son solo empresas, tienen resultados absolutamente marcados en cuanto a mejoras. En el producto final de lo que están ofreciendo, en la calidad de vida, en la calidad de permanencia de las personas que están allí, ¿no? Que trabajan en esa empresa. Menos conflictos internos, o sea, se genera como un ambiente de equilibrio, de bienestar, y el producto al final, para los que solo quieren medir el resultado en pesos o en dólares, también es beneficioso, es todo lo que se beneficia, ¿no? Y eso está totalmente demostrado ya. Y en el Estado tenemos una herramienta muy importante que es la ley Micaela, ¿no? Claro. Sí. En ese sentido también me parece interesante profundizar. Ambos están planteando, sí, digamos, creo que el planteo de fondo es cómo desarrollamos un cambio cultural integral, ¿no? Sí. Exacto. Porque, digo, te escuchaba recién de decir, bueno, las nuevas generaciones. Ahora, si las nuevas generaciones los que reciben es estos modelos asimétricos, claro, estos modelos desiguales, obviamente que con el tiempo van a seguir reproduciendo esos modelos desiguales y asimétricos. Nuestra mayor preocupación en el tema de la violencia es precisamente cuáles son los modelos que nosotros como adultos, digamos, de alguna manera les damos a los chicos o los hacemos vibrar a los chicos, los hacemos vivir a los chicos, ¿no? Y en ese sentido, por eso vuelvo a aquello del principio, los modelos paternalistas siempre han sido modelos adultocéntricos, sí, donde escuchar a un chico, a una chica, atenderlo atentamente, percibir las propias emociones y ayudar al otro a que también pueda percibir sus propias emociones, cómo lo está viviendo, cómo lo está sintiendo. No son conductas habituales a las que estemos preparados, sí, ni a los que estemos habituados. A veces se espera que uno no llore, que no se quiebre, o se espera que en determinado momento alguien se quiebre, sí, ¿no? De una manera u otra, sí. Digo, estamos como condicionados en ese sentido. Y me parece que producir estos espacios de conciencia colectiva es lo que nosotros intentamos, de modo tal que, hablando de esto, todos vayamos tratando de ver qué cosas cada uno de nosotros en su ámbito familiar, institucional, social, debe de cambiar y de modificar, dándose cuenta que el otro es igual que uno, ¿no? Sea varón, sea mujer, sea trans, sea homosexual, bisexual, sea como sea, es tan humano como yo, sí, y merece la escucha, merece que le tenga en cuenta su mirada, su opinión, su sentir, ¿no? Sí. Y además que este proceso de deconstrucción es un proceso permanente, no es un hito, no es un hecho, no es me deconstruí. Nos vamos a estar deconstruyendo hasta el final de nuestros días, porque venimos de un formato cultural que lo tenemos hecho carne. Evidentemente nos va a demandar toda la vida poder largar todo ese lastre. No digo para los que somos más grandes, ¿no? Por eso hay que apuntarle tanto a las nuevas generaciones que no tengan tanto lastre encima y que por ahí vengan mejores que nosotros.
¿Alguna otra pregunta, Sí. Silvana? ¿Cómo se puede ayudar a alguien a salir de esa violencia física y psicológica? Creo que son muy importantes las preguntas que nos están haciendo. Bueno, hay muchos trabajos hechos al respecto, ¿no? Seguramente esta persona que está en un círculo de violencia tiene cortadas muchas conexiones, porque la violencia, digamos, el sistema de violencia, lo que hace, entre otras cosas, es aislarla a la persona. Entonces, el hecho de estar cerca de una mujer en una situación de violencia, ser una amiga y llamarla, ¿no? O pasar por la casa, o estar esto, ¿no? Y saber además que muy probablemente esta mujer va a repetir esto de querer separarse de ese varón y luego no querer separarse. Saber que hay que tener paciencia, ¿no? Si una es la amiga de esta mujer que está pasando por una situación de violencia, bueno, que es muy probable que ese círculo se repita varias veces hasta que la mujer pueda salir. Pero estar cerca, no juzgar, no decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que sos idiota? ¿Cómo? No, todo este tipo de cosas son las que esa mujer no necesita, porque ya bastante idiota se siente ella, ¿no? Aunque no lo pueda decir, porque se siente mal consigo misma, porque nadie puede estar feliz en esa situación. Entonces, esto de acercarse con una escucha amorosa, sin juzgar, mira, yo estoy acá, cuando vos puedas salir, yo voy a estar con vos, y cuando no puedas salir, también voy a estar con vos. Eso es tan valioso y le da a esa persona la posibilidad de sentirse querida así como es, así como está. Que esto es lo que la cosa que no vive, porque en una situación de violencia física ha habido un montón de violencia psicológica. Ha habido un montón de situaciones que a ella le han disminuido la autoestima, le hacen sentir que no puede, le hacen sentir que se va a morir, o le hace sentir muy probablemente que ese hombre la va a matar si ella se va. Entonces es como tan complejo que ponerse a juzgar es lo que menos se necesita. Acompañamiento, presencia, escucha, sin ningún tipo de juicio. Finalmente, Marcos, cuando se habla de masculinidades, ¿tenés en cuenta las masculinidades trans? Y asimismo preguntan en lugares donde hayan capacitaciones para infancias trans, en escuelas, porque se detectan muchos hechos de discriminación. Bueno, cuando hablamos de masculinidades, obviamente hablamos de un abanico de posibilidades de las mismas, ¿no? En esto yo marcaba anteriormente que cuando uno la aborda desde un lugar crítico, habla de la masculinidad tradicional, que es de ese estereotipo que estamos intentando alejarnos de alguna manera. Pero existen, y esto no es nada nuevo, un conjunto de otras maneras de habitar la masculinidad que han existido siempre. Hay muchas que han existido siempre, que en determinado momento no han sido políticamente correctas, o no, como dicen los chicos, no garpaban en ese momento, y han vivido como medias enclosetadas, digo, ¿no? Masculinidades más sensibles, más empáticas, más solidarias y demás, ¿no? Porque lo que cotizaba, lo que te ubicaba en un lugar de privilegio... Era ser un rudo. Exactamente, ¿no? Y te daba cartel, era ser ese macho a la vieja usanza. Los tiempos han cambiado y todas esas masculinidades hoy pueden transitar sin ningún tipo de problema. Es decir, hoy la masculinidad más sensible también en algún punto garpa, pero también tengamos en cuenta esa otra cuestión, ¿no? Que la sensibilidad no quita lo simétrico necesariamente, ¿no? A veces son revisiones mucho más profundas. Y después hay otras masculinidades que están dentro del terreno de la diversidad, como pueden ser los varones trans, o por qué no las lesbianas masculinas, y otras maneras de habitar las masculinidades que también han existido siempre. Sí aparecen hoy por ahí nuevas definiciones identitarias, ¿no? Pero que han estado siempre también de alguna manera calladas, enclosetadas, ¿no? Porque el momento histórico no les ha permitido existir. Hoy en día, producto del avance en el terreno de los derechos y demás, hoy empiezan a tener como visibilidad y voz distintas formas de habitar la masculinidad, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esta tarde, primero agradeciéndoles que hayan contribuido
a este espacio de formación de la Defensoría. Este año ha sido un año para nosotros, el año 2020 ha sido un año difícil, pero que, como todas las cosas con dificultad, también nos ha traído nuevas oportunidades, ¿no? Porque a veces nos costaba mucho hacer una capacitación o una conferencia para muchísima gente, y durante todo el año pasado hemos tenido, a través de la tecnología, hemos tenido el acompañamiento de muchísima gente, hemos podido detectar costumbres, hábitos, percepciones de niñas, niños, adolescentes y de las familias sobre los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, yo siempre digo que no hay cosa, dificultad que no haya llegado para hacernos aprender muchísimo más. Y bueno, este año todavía en esta transición que estamos viviendo, queremos ofrecer estos espacios, así que les agradecemos muchísimo que hayan contribuido a la formación, hayan contribuido al diálogo con toda la gente que nos sigue siempre y que se inscribe en nuestras actividades. Y por supuesto que los invito a que sigan en contacto con nuestra Defensoría. Nosotros diariamente recibimos una multiplicidad de casuística. A todos los que nos están escuchando ahora, que bueno, que sepan que nosotros seguimos teniendo nuestras líneas habituales de WhatsApp, tanto para adultos como para niños y niñas y adolescentes, que la aplicación no se olviden de que la pueden bajar y que a través de ella pueden conectarnos, que también pueden conectarnos por todas las redes sociales y que ya estamos trabajando presencialmente. Bien. Así que pueden venir a nuestra Defensoría de lunes a viernes de 8 a 14. No sé qué me hace señas, Silvana, algún... Estamos recibiendo muchos saludos y felicitaciones por la capacitación, que es muy clara, que es una muy buena oportunidad de aprendizaje y que bueno, que esperan seguir capacitándose y formándose en esta temática. Con lo cual nos terminan desafiando a nosotros, porque entonces ahora vamos a tener que organizar otra cosa y más sistematizada y más amplia, pero es como que vamos tirando algunos temas y eso también contribuye a que las familias, los docentes, las organizaciones sociales puedan ir manifestando también cuáles son las preocupaciones que tienen cada día. Y después que hacemos una charla seguramente aparecen un montón de consultas y de casos que por supuesto recibimos siempre con la mejor disposición de escucha. Silvia, Marcos, un gusto que hayan estado con ustedes. A todos los que nos han acompañado les agradecemos que siempre estén atentos a las ofertas de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Recordarles que pueden ver todas las charlas que hacemos, todos los debates, los pueden seguir, volver a verlos por nuestro canal de YouTube, que también pueden ver muchas de las entrevistas en nuestro programa de la Defensoría TV, que ahora está en el 12 por DirecTV, pero que también lo pueden seguir viendo por nuestro canal web. Así que gracias a todos, que en este mes de la mujer podamos trabajar todos por una sociedad más igualitaria, donde todos nos respetemos, donde todos sepamos escucharnos y donde todos podamos empatizar con el otro, reconociéndolo como un otro igual que yo, aunque piense distinto, aunque sienta distinto, aunque viva de un modo distinto. Y esa va a ser la mejor contribución que podemos hacer para nuestros niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes.